Bien, estamos conversando con Pablo Zambrano, dirigente sindical de Petrasalud, del sector salud de nuestro país. Mencionábamos que el caso de la administración pública puede ser un poco más amplio porque esa propuesta de dar bonos y no generar un salario que impacte en las prestaciones sociales, que también hay que pensarlo, ojo, porque por supuesto quienes dedican 20, 25 años, a lo mejor el día de hoy, la importancia es resolver el día a día, pero hay que pensar más allá de lo que se le está entregando a la administración pública, y cuando llegue esa edad donde los jubilados también están en la calle precisamente por esta situación, es importante ver cómo de alguna manera ese ingreso también impacta, ¿no? Pero el caso de las contrataciones colectivas es también fundamental, porque en algunos casos sí, hay quienes pueden devengar un salario de $6.5, pero en algunas contrataciones colectivas esos $6.5 o $30 en su momento se podían convertir en cuando se hizo ese aumento en 250, en $300, dependiendo de las bonificaciones y todo lo que comprende los beneficios laborales. Sí, el contrato colectivo por supuesto que es muy importante porque es el complemento del... Es el punto de partida de las tablas. Pero ¿cuál es la base del cálculo de las cláusulas? El salario. Claro. Si yo no tengo salario, no puedo tener buen contrato colectivo, no tengo buenas prestaciones sociales, no tengo fideicomiso, no tengo jubilaciones y pensiones dignas y no puedo mantener a mi familia. Entonces, por eso es que es importante que el salario tenga un nivel para que ese contrato colectivo dé el efecto que se quiere dentro de lo que significa lo social. Entonces, el ticket de alimentación es parte de los contratos colectivos, además de que es una ley. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, se va buscando la meta, que es llevar el salario mínimo de acuerdo a lo que dice el artículo 91 de la Constitución Nacional, pero si me quieres mejorar el ingreso para que yo tenga poder de compra, tú simplemente, bueno, me aumentas el ticket y le das el sentido real, que era lo que teníamos anteriormente. Todos los trabajadores de Venezuela tienen que recordar cuando iban con su ticket al mercado, todos. Hacían un mercado, pero además venías tú y tenías un hermano con necesidad y le dabas 3 tickets. Y tenías a tu mamá y le llevabas un ticket porque se convirtió, como las prestaciones sociales, en un patrimonio familiar. Entonces yo lo que señalo muy claramente que en vez de seguir bonificando y buscar la bonificación del salario, pues también nosotros como trabajadores tenemos derecho a proteger lo poco que tenemos, como son las prestaciones sociales. Claro. No puede haber una política que simplemente favorezca a la patronal, sea la pública o sea la privada. Entonces ahí tienen el instrumento. Eso no necesita acuerdos con la OIT. Eso no necesita sentarse ni siquiera con las organizaciones sindicales, sino que el patrono como tal tenga la voluntad de reivindicar de alguna forma y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Le mejora el ticket de alimentación, que tiene un sentido. Así de sencillo, por eso es que nosotros lo planteamos de esta forma. Entonces, el contrato colectivo, por supuesto, nosotros seguimos exigiendo que tiene que firmarse el contrato colectivo de los educadores, tiene que terminarse de discutir el acta convenio de los trabajadores sanitarios, que de paso tenemos una demanda en el TCJ, porque ahí hemos ido también por el hecho de que nos han desmejorado cláusulas, y sí tenemos la instrucción que fue a los directores regionales del país para hacer estos cambios, y fueron consignadas como prueba ante este TCJ, y estamos esperando la respuesta, sí, porque ya tiene ponente la demanda, y por supuesto también una respuesta de la patronal gobierno, que tiene y está en la obligación en forma inmediata de dar una respuesta a unos seres humanos que están prestando el servicio, que van a trabajar, que nosotros los trabajadores sanitarios en pandemia sí estábamos prestando el servicio y teníamos un salario de $1.7 mensuales, y sin embargo le dimos la cara al país. ¿Por qué lo hicimos? Porque teníamos que defender al pueblo venezolano, al pueblo trabajador, a todo aquel que acudía a un centro de salud a buscar de alguna manera alivio a esa patología tan complicada como es el COVID. Digamos 19. Entonces yo creo que se merecen los trabajadores en este país, por haber dado tanto, que el gobierno entienda y se concientice que tiene que buscar soluciones concretas para resolver el problema más político de este país, que es el salario. Claro, que es el problema real del ciudadano, lo que realmente hoy le duele al ciudadano. Pablo Zambrano ha tenido en esta entrevista la oportunidad de decir que ha acudido a distintas instancias, pero más allá de su posición sindical, también tiene una militancia política, no la oculta, no es un secreto para nadie. Pablo Zambrano estuvo en Miraflores también y pudo plantear estas realidades al presidente, porque tener la oportunidad de estar frente al Ejecutivo y no poder decirlo es algo que iría en contra de esa naturaleza sindical, ¿no? Pudieron plantearlo, pudieron hablar de estos temas directamente.
Fíjate, la primera vez que asistí a Miraflores fue con el Foro Cívico. Pues soy miembro del Foro Cívico, pues, porque ando en ese camino de la búsqueda de soluciones y logramos plantear de alguna manera el problema laboral. Se hizo una reunión posterior con el doctor Jorge Rodríguez, el ministro del Trabajo, el Nicolásito y otra ministra que no recuerdo el nombre, y se le planteó todo. Fuimos escuchados. Pero en aquella oportunidad después vinieron los conflictos porque precisamente no se le buscó la solución real, sino las reacciones, digamos, el discurso ese que yo digo que es trasnochado, que el imperio, que somos imperialistas, que no sé qué, que te amenaza a todo el mundo. Eso no va a dar soluciones al país. Y en esta oportunidad asistí como militante, en este caso de Fuerza Vecinal, acompañado por los alcaldes, Duque, Ferreira, y estuvo el alcalde de Lecherías, claro. Morel David, ahí conversamos con Nicolás Maduro. Yo particularmente le planteé en el lenguaje sindical el problema de los trabajadores con mucha fuerza y dinamismo, pues. Y él lo aceptó y dio la respuesta en el sentido, bueno, que tienen sus excusas, que es precisamente la de las sanciones. Pero para nosotros, precisamente, porque nosotros también, de alguna manera, vemos que el país tiene ingresos por petróleo y entran en dólares. Y por las minas entran en dólares, y las exportaciones entran en dólares, y la gasolina se cobra en dólares, y tú vas a sacar la licencia y el impuesto que pagas es en dólares, y todo es en dólares, y resulta ser que lo único que no es en dólares o está anclado es el salario. Entonces no lo entendemos, así de sencillo. Primero que no somos economistas, y eso también se planteó, pues, sencillamente, porque si el gobierno todo lo recibe en dólares, ¿por qué entonces no vas a buscar la manera, por lo menos, de reivindicar en algo a la clase obrera y trabajadora cuando tú dices permanentemente que eres el presidente obrero? Y resulta que el presidente obrero va a tener a los subordinados, en este caso los trabajadores de la administración pública, van a ser los peores pagados del país, que ni siquiera tienen cómo vivir. Entonces todos esos planteamientos se realizaron en el esquema social, se pidió la libertad también de los presos políticos, fueron conversaciones en ese marco. Con mucho respeto, por supuesto, porque respetamos la investidura, pero en cualquier instancia donde nosotros, la dirigencia sindical, acudimos, hablamos con firmeza, hablamos con razón, porque todos los reclamos son legales. Es mentira que hay un salario que, bueno, no es digno ni suficiente, eso es una verdad más grande que el sol. Es mentira el problema de los contratos colectivos, es mentira que no solamente los afectados somos los trabajadores públicos, sino también en el caso de los sectores privados, los salarios no están acordes a la realidad económica y aquí hay empresarios que ganan bastante también. Entonces, aquí el reclamo es por los trabajadores, eso es lo que reclamamos nosotros, el movimiento sindical organizado. El movimiento sindical organizado es el que lleva la voz cantante en el país en este momento. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Hermano. Pablo Zambrano, dirigente sindical con nosotros. Nos toca despedir agradeciéndoles como siempre a ustedes su sintonía y su participación en redes sociales. Se nos quedó por aquí un par de comentarios en Instagram. Lamentablemente ya saludos a Eudoro, que nos había enviado una pregunta para nuestro invitado, pero se nos ha agotado el tiempo por hoy. Gracias como siempre también en Twitter a quienes participan, @en contexto episodio, @Carlos Penalosa. Nos vemos mañana nuevamente a través de esta señal.